El Pelao. Ricardo Rossetti. Bueno, es verdad, yo también tengo que decir que en el momento en el que yo lo cuento, que es hace... Ahora ha hecho 3 años, febrero del año 2019, en La Linterna, en el programa La Linterna con Ángel Expósito. Siempre le agradeceré a Rubén Corral, que ahora es subdirector de informativos de COPE, que me echara ese cable, que me escuchara y le dijera: Rubén, he oído una noticia en nuestros informativos sobre un chico, sobre 5 chicos que han sido condenados en Valladolid por maltratar a otro compañero en un centro de formación profesional en Valladolid. Eh, y eso me ha removido y conforme estoy haciendo mi terapia, que estaba haciendo una terapia ya bastante intensa en ese momento y que continúa, mi terapia intensa continúa, tratando ese trauma, tratándolo de forma nuclear, o sea, de forma ya afrontándolo, mirándolo cara a cara y afrontándolo de verdad, que había muchos años en los que yo no había afrontado eso, ni siquiera tenía la conciencia de lo que me había pasado de verdad. No, no había asimilado todavía, no había digerido todavía lo que me había pasado, lo estoy digiriendo en los últimos años y en ese momento de la entrevista con Expósito es cuando lo cuento por primera vez de forma pública. Claro, la mayor parte de mis compañeros, por no decir casi todos mis compañeros en COPE, no lo sabían que me había pasado eso. Un día estuve a punto de decírselo a Paco en la redacción, pero no me atreví y no se lo conté. Y la mayor parte de los compañeros de COPE se enteraron en ese momento. Pero es que algunos de mis mejores amigos en el colegio mayor se enteraron en ese momento, porque yo tampoco había compartido esa experiencia en el colegio mayor. Era algo que había metido en una caja y que había tenido la falsa sensación de que escondiéndolo podía superarlo. Y al final, un trauma, yo creo que lo superas cuando lo afrontas. Necesitas ayuda profesional y yo había ido a asistencia psicológica desde la primera vez, de los 13, 14 años aproximadamente. O sea, yo recibía terapia psicológica desde entonces, pero en los últimos años han sido el momento, la etapa en los que de verdad he afrontado ese trauma y he hecho un proceso profesional con la psicóloga correspondiente para poder afrontar ese trauma. Y en estos 3 años y medio que llevamos de terapia, ha habido momentos muy jodidos, muy difíciles, pero el contar en esa entrevista de forma pública lo que pasó y en usarlo sobre todo, porque yo tenía un propósito muy claro, que era usarlo para ayudar a quien pueda estar pasando por eso, avisarle y decirle: tienes que contarlo. Eso fue un punto de inflexión para mí. Esa entrevista con Expósito, en la que yo conté todo lo que había pasado con crudeza, manejando mis conocimientos como periodista y como comunicador. Y me quedé corto en algunas cosas, ¿eh? Y lo hice a O sea, propósito. que hay cosas que todavía no has contado. Hay cosas que todavía no he contado, pero conté lo más relevante, lo conté en esa entrevista. Y fui muy crudo y fui muy directo en los mensajes que quería lanzar para que me sirviera para mí, pero sobre todo para que sirviera para otros. O sea, yo tenía una deuda conmigo mismo y hay mensajes que Expósito, el pobre, estaba todo el rato intentando mirar hacia adelante, que no me quedara yo con un pozo con un pozo malo, ¿no? Con una sensación desagradable, de revivir otra vez lo que me había pasado, sino que miráramos hacia cómo se puede salir, cómo... Y yo estaba recuerdo que en esa entrevista, mmm, Expósito me hace sus preguntas y yo le contesto lo que a mí me Lo da que la te dé la gana. gana. Tenía mis mensajes preparados y quería lanzar determinados mensajes sobre mis profesores, sobre mis compañeros, sobre cómo se portó el centro en ese momento. En ningún momento quise dar el nombre del centro, en ningún momento, ni lo he dado nunca de forma pública y no lo pienso dar. Pero claro, yo sabía que la gente en Cuenca con la que había convivido en esa época lo iba a escuchar, de hecho lo escuchó mucha gente, y quería lanzar mis determinados mensajes porque, claro, yo nunca había hablado en público de eso, nunca. Lo había tenido siempre
escondido por la vergüenza, por la culpa, por todas las sensaciones que te quedan cuando eres maltratado. Al final, cuando eres víctima de maltrato, hay un montón de pozo negativo ahí que hay que trabajar. Y eso es lo que estoy haciendo yo con la psicóloga. Sigo haciéndolo todavía, aunque es verdad que no estamos en el mismo punto que estábamos hace 3 años o 3 años y medio. Ahora se ven los avances de la terapia y estamos dando pasos hacia adelante. Pero claro, son 3 años y medio de terapia muy intensa, de remover un trauma. Al final yo he tenido 2 traumas en mi vida. Uno relacionado con los años de bullying, que fueron 7 años de mi vida, los últimos 7 años de colegio, que yo estudié en el mismo centro colegio y Bachillerato. y instituto y bachillerato. Y después una relación sentimental que tuve que me dejó reventado. Esos 2 traumas he tenido en mi vida y eso hay que tratarlo. Y eso hay que afrontarlo y hay que ponerse en las manos de un profesional, y además es que todo el mundo es susceptible de necesitar ayuda en algún momento o en varios momentos de su vida. Entonces, yo creo que eso también me ha ayudado a afrontar con naturalidad el hecho de que si tienes un esguince, vas al fisio a que te cure, y si tienes una lesión de rodilla, vas a que te curen, y si tienes cualquier otro tipo de dolencia física, vas al médico y que te diga lo que tienes y cómo te puedes curar. Y al final, si tienes esas heridas emocionales que son muy profundas y son muy variadas, pues te las tienes que tratar igual. O sea, necesitas ayuda igual.